Fórum Filatélico. Que al final el dinero sale siempre de Fórum, ¿no? Para los movimientos, y todos estos movimientos de filatelia, estas facturas, lo que sirven es para mover dinero. Y bueno, ya si nos ponemos a analizar un análisis de las sobrevaloraciones, pues aquí vemos la facturación de Ato y Creative de esta mercancía fue por 371.026 euros. NatWest Finance Consulting los facturó a 471.470. Por lo tanto, ya obtuvo ahí la sociedad del señor Sánchez un margen con respecto a los precios de compra de su otra sociedad, O'Brien Philatelic. Lo que pasa es que no nos consta que se haya quedado el señor Sánchez. En principio todo se fue para cuentas del señor Vice y no sé si ha vuelto ese dinero. Y finalmente, pues al final estas sociedades con la facturación que se hace a Sprint, pues hay otro margen del 27%. Este sí se lo queda a Sprint, estos 129.420 euros que se quedan en la sociedad de Sprint. Al final Fórum Filatélico pues tiene un recargo, es el 62%, pero el dinero va o para el señor Briones a través de Sprint o bien para Philip Bitze, en lo que a mí me consta. No sé si hay algún tipo de evolución. En definitiva, esto es el análisis que hacemos, y esto es por todos estos motivos, por todos estos movimientos de efectivo, por todas estas valoraciones de la mercancía que no entendemos claramente justificadas, por lo que entendemos que, en definitiva, lo que decimos en este informe, que nos parece que el señor Sánchez es una especie de comisionista de compra del señor Llorca a través de su entramado de proveedores. De acuerdo, muchas gracias. No hay ahora más preguntas. Las acusaciones particulares, ¿alguna pregunta? Las defensas. Sí, con la venia, señoría. Óscar Folki, en representación de Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y Spring. Muy brevemente, señora Merigo. En relación a esta última operación entre Spring y NatWest Finance Consulting, simplemente preguntarle, la mercancía que recibió Spring y que luego fue vendida a Fórum Filatélico, ¿le llegó a Spring desde NatWest Finance Consulting? ¿El emisor de la mercancía? Sí, como le había comunicado a Ángel Tejero, se iba a emitir unas facturas de NatWest Finance Consulting. Pero NatWest Finance Consulting es una sociedad que, como he comentado, está inactiva en el Reino Unido, no declara tener actividad de ningún tipo. Pero desde luego hemos visto movimientos de mercancía que... He oído su explicación y creo que toda la sala ha oído esa explicación. Sí. La única pregunta clara y concreta es ¿quién enviaba la mercancía? ¿Quién figuraba como emisor de la mercancía en la empresa de tránsitos o de transportes que se ocupó de entregar la mercancía en la sede de Spring? Vale. ¿Eran las sociedades del señor Tejero? ¿Era O'Brien Philatelic o era NatWest Finance Consulting? Hay movimientos de transporte y vamos a ver los movimientos de transporte. Entonces vamos a remitirnos al informe, efectivamente. Es el segundo informe. Si tienen el dato, por supuesto. Sí, lo estoy buscando por ver exactamente, para contestarle con conocimiento. Después de que ayer contesté de memoria, ¿no? Mire, en la página 102, veo que, de mi segundo informe, veo que hay unos documentos de transporte, que son documentos de transporte del movimiento de la mercancía hacia O'Brien Philatelic, que es la otra sociedad. Aquí veo que los paquetes dicen, ojo, se advierte que la factura es una sociedad inglesa, O'Brien Philatelic, pero que la entrega se tiene que hacer en el puerto Franco de Ginebra, es decir, la mercancía al puerto Franco de Ginebra. El transitario en el puerto Franco de Ginebra no lo veo en la documentación. Sí veo las facturas que remiten la mercancía son de NatWest Finance Consulting. Muchas gracias. ¿La factura que recibió Spring por esta mercancía estaba expedida por NatWest Finance Consulting? Formalmente, ¿no? Formalmente. Materialmente, como quiera llamarlo usted. No, formalmente. Es decir, yo lo que veo es la factura. El
pago que realizó Spring Este fue a una cuenta a nombre de NatWest Finance Consulting? Sí, ese sí. Ese no hay ninguna duda. Ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, con la venia, señorías. Eduardo Martínez Martín, en representación de Pamela Marion Randall. Una única pregunta. Usted ha dicho en su declaración que tiene claro el origen del dinero, ¿no? Sí. Le voy a hacer una única pregunta. ¿El único cliente de Premium Stamp Brokers es Forum Filatélico? Sí. No hay más preguntas, señoría. Sí, con la venia, señoría. Sí, Fernando Espún, en defensa de don Jesús Sánchez. Buenos días. Empezando por... Buenos días. No sé si se me oye bien. Se oye. Empezando entonces también yo por esta última operación. Venta de mercancía por una sociedad del señor Tejero a la sociedad NatWest del señor Sánchez. Remisión de la mercancía al Puerto Franco de Ginebra y posterior venta a Spring Este. ¿Ustedes no le encuentran explicación o lógica económica a esta operación? Para los extremos de la operación, ¿no? No es explicación, como antes se ha hablado de otras operaciones, la de poder atribuir a la operación la tributación propia del régimen especial del IVA de bienes de colección. Pues sinceramente me lo tendría que explicar porque no lo entiendo. Es decir, si Atrio necesita entregar una mercancía y Spring Este le exige que esté sometida al régimen especial del IVA. Pues no sé, si es así, yo no he visto ninguna exigencia en ese sentido. Yo lo que he visto es un movimiento en el que se le dice que va a llegar la mercancía por parte de tal sociedad. Si eso fuera así, ¿eso sería una explicación? A mí no me consta que fuera así. A usted no le consta que fuera así, pero le pregunto, si fuera así, ¿eso sería una explicación de lógica económica? Me lo tendría que explicar porque no acabo de entender exactamente cuál es el fin. O sea, si me explica la operación en su conjunto, le diré si entiendo si tiene o no tiene lógica económica y en qué medida puede tener una lógica económica asumir todos los costes que supone el enviar la mercancía a Ginebra y vuelta. Le diría, ¿no? ¿Cuál es el margen que obtiene la sociedad del señor Sánchez en esta operación? Creo que lo habíamos calculado en un 27, ¿verdad? Esta mañana en algún otro momento ha hablado de un 28% como un margen razonable, lógico, adecuado. Sí. O sea, en este caso el margen del señor Sánchez sería lógico, adecuado, razonable. Sí, si entra el señor Sánchez y de verdad hace algo, sí sería, fue una venta de mercancía que el señor Sánchez ha tenido una oportunidad de comprar en no sé dónde y vender en otro lugar, de acuerdo, pero el señor Sánchez no ha buscado la mercancía, no la ha controlado, no la ha entregado a un cliente que ha buscado por ahí. El señor Sánchez ha interpuesto sus sociedades para que se haga movimiento de dinero. Es que no ha añadido valor a la mercancía. ¿Para que haya movimiento de dinero o para que haya movimiento de mercancía? No, se hace el movimiento. Yo comprendo que usted puede mantener la tesis que quiera, pero mi opinión es que el movimiento de mercancía corresponde a una necesidad de movimiento de dinero. ¿Y el dinero se trata de que vaya a quién, según usted? Pues lo que yo me he quedado en que el dinero ha llegado a cuentas en Ucrania del señor Philippe Bitse y a cuentas también en Francia a nombre del señor Philippe Bitse y que lo ha retirado el señor Philippe Bitse en efectivo. Si a usted se le acreditara que ese dinero ha sido devuelto por el señor Bitse al señor Sánchez, ¿cambiaría su análisis de la valoración de la operación? Efectivamente, el dinero se lo ha quedado el señor Sánchez. Pues la sala conoce perfectamente las circunstancias de la devolución de ese dinero, no hace falta que ahora el perito lo comente. Si le parece, vamos a volver, por seguir un poco el mismo orden de la explicación de la exposición que han tenido ustedes, al bloque del 50 aniversario. Voy a seguir también en la medida de lo posible, aunque tenía preguntas distribuidas de otra manera, pero voy a procurar también, por facilidad de ustedes y de todos, seguir un poco la explicación que han hecho ustedes con arreglo a su presentación de hoy. En la primera, una curiosidad inicial es, en la página 1 del bloque intitulado El negocio del 50 aniversario, es que dicen ustedes que no podía esta emisión considerarse como de sellos del tema Europa. No, yo leí, creo, lo que ponía en la página. Si no, lo leo ahora, pero vamos. No, lo pone en la página, esa es la entrada. Vaya directamente, por favor, a lo que quiera preguntar. Sí, puesto que ustedes hacen esa afirmación, la pregunta es que por qué o qué relevancia tiene
esta afirmación? ¿Qué relevancia tiene? Sí. Bueno, pues desde mi punto de vista no es lo mismo unas emisiones que son oficiales del tema Europa a unas emisiones que han realizado algunos países que no están amparadas por el tema Europa, pero bueno, francamente, no más allá. De acuerdo, muchas gracias. En la página segunda hacen ustedes un cuadro, perdón, tienen un cuadro, una relación de todos los países. Sí, sí. En la página siguiente. Sí. Tiene una relación. Quería preguntarles, hay dos países, aquí son Santo Tomé y Príncipe y Chad, sí. Respecto de los que más adelante indican que no están entre los inventariados en Ginebra, ¿es así? Sí, es así. ¿Conoce usted las razones por las cuales no están inventariados en Ginebra? He leído en la causa, en algún caso, que eran porque estas emisiones habían sido promovidas por el señor Marino Montero y sinceramente no me ha quedado muy claramente el motivo de una supuesta ilegalidad o irregularidad, digamos, de estas emisiones. Han dicho ustedes que en sus opiniones no han querido seguir el hecho de que el señor Marino Montero hubiera hecho determinadas denuncias. Se basaban ustedes en los que han creado. De todas maneras, ¿conocen ustedes que el señor Marino Montero está condenado por tribunales franceses penales por falsificación de sellos extranjeros y su introducción en el mercado francés? Pues no lo sabía, la verdad. Entonces, he hecho bien saberlo, porque en este momento no se puede dar este tipo de información. Usted puede preguntar, señor letrado, no se trata de hacer usted las afirmaciones. No, es que como se nos ha hecho pasar muy deprisa sobre las páginas relativas a la intervención del señor Marino Montero, yo no quería dejar de salir al paso de unas páginas que se contienen en esta presentación. Pero usted no puede hacer en este momento afirmaciones, así que por favor siga. Mi pregunta era si lo conocía. Bueno, ya le contesto. No. Otra pregunta. De acuerdo, señoría, gracias. En la página 3, y no teman que no me voy a referir a todas y cada una de las páginas, no voy a hacerlo, pero en la página 3, antes, si yo he entendido bien, ustedes han insistido en cómo no tiene mucho sentido los valores que se están dando a estos bloques, a este material filatélico, en la medida en que cualquiera podría ir a comprar las emisiones por su valor facial. ¿Es así? ¿He entendido bien? No. Lo que he dicho es que si esto fueran emisiones normales del mismo año, no tendría mucho sentido efectivamente esto. Si un país ha emitido unos sellos y esos sellos... Bueno, en definitiva, sí. No tiene sentido económico decir que 18 veces el valor facial, cuando son sellos recientes, si estamos hablando de emisiones que pueden servir para el franqueo. La pregunta entonces es, ¿pero conocen ustedes que de acuerdo con los términos de este tipo de emisiones de sellos especiales para colección, los estados y órganos soberanos prohíben la comercialización de los sellos por debajo de su valor facial? Hemos visto algún tipo de documento efectivamente en la información que hemos analizado, que precisamente había aportado el señor Marino Montero, indicando que los sellos no iban a servir para el franqueo, es decir, eso, otra característica adicional. Estos sellos no van a servir para el franqueo y por lo tanto, pues efectivamente, por ese motivo, una administración postal puede emitir unos sellos que son en definitiva el pago de una tasa, porque esto recordemos que el sello lo que sirve es para que haya un servicio de correos. Si efectivamente ese servicio de correos no se va a producir, pues entonces se puede vender muy por debajo del facial. Y por otra parte, en la medida en que están destinadas a colección y por lo tanto no aptos para franqueo, ¿tiene sentido, les pregunto, el que no sea posible adquirirlos por su valor facial? Sí, desde luego. Si alguien acapara todos y no los suelta, efectivamente no se pueden adquirir por el valor facial. Es raro una emisión filatélica que se acapare por parte de un solo comprador, que la mantenga y que no la venda. De todas formas, ya he comentado también las valoraciones actuales de toda esta filatelia. Y en todo caso el catálogo Mitchell, por ejemplo, ha bajado este valor
hasta 18 euros en ediciones posteriores. Estos 30, lo que yo resaltaba que en estos 30 en ediciones posteriores los ha bajado hasta 18. Pero también recuerdo al tribunal que nuestro análisis no se basa en el catálogo Mitchell, sino en los contratos de venta a Fórum Filatélico. Se ha referido usted también a la finalidad que tenían las sociedades que utilizaba el señor Sánchez en distintas jurisdicciones, las sociedades offshore y las... Perdón, no lo he entendido, perdón. Sí, me refiero ahora a sus afirmaciones anteriores en relación con la utilización por el señor Sánchez de sociedades con finalidades fiscales o tributarias. ¿Le consta a usted si el señor Sánchez tiene obligaciones o responsabilidades tributarias pendientes en algún país? No. Mire, le voy a explicar. Yo no he dicho expresamente, no se está tratando de analizar aquí, más que por poner en contexto cuáles son las actuaciones tributarias del señor Sánchez. Yo no he dicho que el señor Sánchez deba impuestos en ninguna parte del mundo. Lo que sí he constatado es que hay descoordinación entre las administraciones tributarias de distintos países del mundo y por eso se pueden mantener versiones en un país del mundo, que es Canadá, y otras versiones distintas en otro país del mundo que es Suiza. Es lo único que he contrastado. Sí. Y además, lo que he comentado, que es que hay versiones que se justifican con pagos que se producen en cuentas, que tanto la cuenta como el pago se ha producido después del inicio de una inspección tributaria en Canadá. Eso es lo que he comentado. Sí, lo que ha comentado lo hemos leído todos. Mi pregunta era si usted sabe o le consta que tenga el señor Sánchez obligaciones tributarias o fiscales pendientes en Francia, España, Canadá, Suiza. No ha hecho semejante afirmación, señor letrado. El tribunal lo ha entendido así. No es el objeto de la pericia que han prestado. Así que, por favor, me veo en la obligación de indicarle, señor letrado, ¿cuánto calcula usted que le va a durar su interrogatorio? Pues yo voy a hacer un esfuerzo enorme por llegar hasta las 3, no pasar de las 3, pero va a depender también de la prolijidad del perito. No es no pasar de las 3. Tendremos que interrumpir unos minutos antes de las 3 para tener a las 3 la conexión y poder en ese tiempo poder salir al baño. Así que en 5 minutos le voy a cortar si no termina y tendremos que continuar después. Perfectamente. Lo dejo en sus manos. Sí, perfectamente, señoría. En 5 minutos interrumpimos y continuamos después en su caso. En varios momentos, y específicamente al terminar la exposición que han hecho ustedes, se han referido, he tomado literalmente en algún momento de su intervención la afirmación de que tenemos dudas de a dónde va realmente el dinero que ingresa en la sociedad del señor Sánchez. La pregunta más concreta es, ¿tiene usted certeza, evidencia de haber sido estas cantidades recibidas por las sociedades del señor Sánchez enviadas al señor Llorca o a sus sociedades o a sus negocios? Contestaros, señor letrado, por favor. Esa pregunta está contestada. Otra pregunta. Señoría, yo no tengo clara Ya cuál dijeron que no sabían el destino, así que por favor otra pregunta. Ustedes sí han visto en algunos casos el destino de esos fondos. Lo consignan en sus cuadros de cobros y pagos. En algunos casos sí. ¿A cuál se refiere? En los últimos folios de los que hemos examinado hace un momento hay unos cuadros en los que están detallados y relacionados perceptores de fondos procedentes de las cuentas de las sociedades del señor Sánchez y los peritos nos indican que algunos de ellos pueden confirmar efectivamente su relación con la filatelia, en otros casos no, hay un ciudadano chino, hay... Bien, ¿a cuál se refiere usted? ¿Sobre qué partida quiere preguntar? Que si en esa relación está el señor Llorca o sus sociedades. Pues sinceramente lo tendría que mirar en las hojas de trabajo. Creo recordar que sí, hay algún pago, pero vamos, ¿sí? ¿Cuál? No es significativo seguramente. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, hay un total de transferencias de 9 millones de euros a Barstow y podemos seguir, pero en fin, sea así que los hay. Sí.
señor. Tiene que acercarse, por favor, al micrófono. Sí. Por ejemplo, en el total de las cuentas, en el consolidado de las cuentas del señor Sánchez y de todas sus sociedades, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo un total de pagos de 9 millones y pico de euros a Barstow International. ¿A qué operación obedecía ese pago? A unas cuantas, estamos hablando de consolidados y del conjunto de las operaciones. ¿Y naturaleza de las operaciones? Pues ya que a las 3 desde luego no vamos a poder decirle. No se preocupe. Pero vamos, hemos consolidado las cuentas bancarias, son centenares y miles de movimientos y bueno, pues si el tribunal lo considera, pues daremos explicación después. De acuerdo, vamos a ver más preguntas. Vamos a interrumpir ya la sesión, vamos a preparar la conexión de la videoconferencia con... Gracias, señoría. Sí, pero no tiene solución.